Jorge era un anciano de 77 años que vivía en un pequeño pueblo al pie de las montañas. Toda su vida había sido agricultor y nunca había salido de su aldea. Una mañana, mientras tomaba café en el porche de su casa, miró hacia las cumbres lejanas y se dijo: «Es hora de ver el mar antes de morir». Cuando les contó a sus vecinos sobre su decisión, intentaron disuadirlo. Le dijeron: «El camino es largo y peligroso, ya no eres un joven». Pero Jorge ya había tomado su decisión. Empacó una pequeña bolsa con pan y queso, se puso su viejo abrigo y emprendió su viaje. El primer día se cansó rápidamente y tuvo que descansar bajo un árbol. Allí conoció a una niña que pastoreaba ovejas. Ella le preguntó: «¿A dónde vas, abuelo?». Él respondió: «Quiero ver el mar antes de morir». La niña se rió y dijo: «Pero el mar está muy lejos». Jorge, sonriendo, replicó: «Todo viaje comienza con un primer paso». Después de una semana caminando, llegó a una gran ciudad. El ruido y el gentío lo asustaban, pero un vendedor ambulante lo ayudó y lo guió hasta la estación de autobuses. Cuando subió al autobús con destino a la costa, sintió que su corazón latía con fuerza. Y entonces, al mediodía de un día cualquiera, Jorge finalmente se paró frente al mar. Sus ojos brillaban mientras contemplaba por primera vez las inmensas olas. Se sentó en la arena, cerró los ojos y escuchó el sonido del océano. En ese momento se sintió más joven, como un niño descubriendo el mundo de nuevo. Antes de regresar a su pueblo, llenó una pequeña botella con agua de mar. Cuando volvió, reunió a sus vecinos y les contó sobre su viaje. Desde ese día, la botella se convirtió en el tesoro del pueblo, un recordatorio para todos de que los sueños no tienen edad y que la verdadera aventura es atreverse a cumplirlos. Jorge era un anciano de 77 años que vivía en un pequeño pueblo al pie de las montañas. Toda su vida había sido agricultor y nunca había salido de su aldea. Una mañana, mientras tomaba café en el porche de su casa, miró hacia las cumbres lejanas y se dijo: «Es hora de ver el mar antes de morir». Cuando les contó a sus vecinos sobre su decisión, intentaron disuadirlo. Le dijeron: «El camino es largo y peligroso, ya no eres un joven». Pero Jorge ya había tomado su decisión.
Empacó una pequeña bolsa con pan y queso. Se puso su viejo abrigo y emprendió su viaje. El primer día se cansó rápidamente y tuvo que descansar bajo un árbol. Allí conoció a una niña que pastoreaba ovejas. Ella le preguntó: ¿A dónde vas, abuelo? Él respondió: quiero ver el mar antes de morir. La niña se rió y dijo: pero el mar está muy lejos. Jorge, sonriendo, replicó: todo viaje comienza con un primer paso. Después de una semana caminando, llegó a una gran ciudad. El ruido y el gentío lo asustaban. Pero un vendedor ambulante lo ayudó y lo guió hasta la estación de autobuses. Cuando subió al autobús con destino a la costa, sintió que su corazón latía con fuerza. Y entonces, al mediodía de un día cualquiera, Jorge finalmente se paró frente al mar. Sus ojos brillaban mientras contemplaba por primera vez las inmensas olas. Se sentó en la arena, cerró los ojos y escuchó el sonido del océano. En ese momento se sintió más joven, como un niño descubriendo el mundo de nuevo. Antes de regresar a su pueblo, llenó una pequeña botella con agua de mar. Cuando volvió, reunió a sus vecinos y les contó sobre su viaje. Desde ese día, la botella se convirtió en el tesoro del pueblo, un recordatorio para todos de que los sueños no tienen edad y que la verdadera aventura es atreverse a cumplirlos. Jorge era un anciano de 77 años que vivía en un pequeño pueblo al pie de las montañas. Toda su vida había sido agricultor y nunca había salido de su aldea. Una mañana, mientras tomaba café en el porche de su casa, miró hacia las cumbres lejanas y se dijo: es hora de ver el mar antes de morir. Cuando les contó a sus vecinos sobre su decisión, intentaron disuadirlo. Le dijeron: el camino es largo y peligroso, ya no eres un joven. Pero Jorge ya había tomado su decisión. Empacó una pequeña bolsa con pan y queso, se puso su viejo abrigo y emprendió su viaje. El primer día se cansó rápidamente y tuvo que descansar bajo un árbol. Allí conoció a una niña que pastoreaba ovejas. Ella le preguntó: ¿A dónde vas, abuelo? Él respondió: quiero ver el mar antes de morir. La niña se rió y dijo: pero el mar está muy lejos. Jorge, sonriendo, replicó: todo viaje comienza con un primer paso.
Después de una semana caminando, llegó a una gran ciudad. El ruido y el gentío lo asustaban, pero un vendedor ambulante lo ayudó y lo guió hasta la estación de autobuses. Cuando subió al autobús con destino a la costa, sintió que su corazón latía con fuerza. Y entonces, al mediodía de un día cualquiera, Jorge finalmente se paró frente al mar. Sus ojos brillaban mientras contemplaba por primera vez las inmensas olas. Se sentó en la arena, cerró los ojos y escuchó el sonido del océano. En ese momento se sintió más joven, como un niño descubriendo el mundo de nuevo. Antes de regresar a su pueblo, llenó una pequeña botella con agua de mar. Cuando volvió, reunió a sus vecinos y les contó sobre su viaje. Desde ese día, la botella se convirtió en el tesoro del pueblo, un recordatorio para todos de que los sueños no tienen edad y que la verdadera aventura es atreverse a cumplirlos.